Hemos visto para la renta base, que va a ser una renta anual constante, temporal y mediante tiempos pagables, hemos visto cuál es su valor actual. Vamos a ver también cuál es el valor final. El valor final, como sabéis, es el valor de esa renta cuando finaliza la misma, que en este caso va a ser el año N. ¿De acuerdo? Pues vamos a llegar a una fórmula similar a la del valor actual, pero que me permita calcular de forma sencilla cuál es el valor final de una renta temporal y constante, independientemente del número de términos que tenga. Si yo no supiera nada de rentas, el valor final de una renta sería igual al valor de cada uno de los capitales, pero la renta el año N. Sería el valor de la renta el año N, o lo que es lo mismo sería la suma del valor de cada capital llevado desde su vencimiento hasta el año N. Por tanto, el valor final sería este primer capital que vence el año 1, llevado desde el año 1 hasta el año N, y para ello lo capitalizaría al tipo de interés y compuesto N menos un año, más el segundo capital, que también lo que llevar al momento N, y tendría por tanto que capitalizarlo N menos 2 periodos, más el tercer capital de cuantía A, que también lo capitalizaría N menos 3 periodos, hasta llegar a los dos últimos términos, el penúltimo, que debería capitalizarlo un periodo, y el último, que como ya está en el momento N, no tengo más que ponerlo sin necesidad de capitalizarlo. Pero al igual que me ocurría con el valor actual, si tengo una renta que tiene 50 términos, me costaría mucho trabajo alcanzarla. Por lo tanto, voy a intentar llegar a una fórmula que me permita de una forma sencilla llegar al valor final, independientemente del número de términos. Y para ello, igual que hice antes, lo que voy a hacer es sacar factor común, el término A, y me quedaría una progresión geométrica en la cual el primer término sería 1 más i elevado a n menos 1, más 1 más i elevado a n menos 2, más 1 más i elevado a n menos 3, hasta llegar a los dos últimos términos, que serían 1 más i más 1. Esta sería la progresión geométrica que me quedaría después de sacar factor común la A. Pues bien, como progresión geométrica que es, yo puedo calcular la fórmula de la progresión geométrica sabiendo que esa fórmula va a ser igual al último término por la razón menos el primer término partido entre la razón menos 1. Y al igual que hice antes, ahora voy a calcular cuál es el último término, cuál es el primer término, cuál es la razón, y así poder obtener cuánto vale toda esta progresión geométrica. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el último término? El último término sería el último sumando, que va a ser 1. El primer término sería el primer sumando, que va a ser 1 más i elevado a n menos 1, y la razón, como dijimos antes, va a ser la cuantía con la cual debo multiplicar cada sumando para obtener el siguiente. Por tanto, el segundo sumando, que sería 1 más i elevado a n menos 2, va a ser igual a 1 más i elevado a n menos 1 por una cantidad. Esa cantidad será la razón. En este caso, pues sería una cantidad que tenga la misma base y un exponente tal que sumado n-1 más este exponente me dirá n-2. Por lo tanto sería también 1 más i elevado a n-1. ¿Por qué? Porque la suma, el producto de estos dos términos, de estos números, sería misma base y la suma de los exponentes n-1 menos 1, n-2. Por tanto ya sé que la razón va a ser igualmente 1 más i elevado a menos 1. Identificado cuál es el último término, cuál es el primer término, cuál es la razón, puedo calcular para esta progresión geométrica cuál es su suma. Porque la suma de la progresión geométrica, como hemos visto, sería último término, en este caso sería 1, por la razón, 1 más i elevado a menos 1, menos el primer término, 1 más i elevado a menos 1, partido entre la razón menos 1. Pues de aquí voy a intentar llegar a una expresión que me permita de forma sencilla calcular cuál es la suma de la progresión geométrica y poder incluirla en la fórmula de valor final. Bien, lo que voy a hacer es simplemente un paso intermedio, que es deshacer este término en dos. Me quedaría, por tanto, 1 más i elevado a menos 1 menos 1 más i elevado a n por 1 más i elevado a menos 1. Este término, 1 más i elevado a menos 1 y estos dos serían equivalentes, serían la misma base y la suma de los exponentes n menos 1. ¿De acuerdo? Partido otra vez entre 1 más i elevado a menos 1 menos 1. Ahora ya vuelvo a hacer el mismo paso que hice en el ejemplo anterior, que es donde aparezca 1 más i elevado a menos 1 pasa dividiendo. Yo me quedaría, por tanto, me quedaría aquí 1 partido entre 1 más i, y aquí me quedaría menos
1 más i elevado a n partido entre 1 más i. Y en el denominador me quedaría 1 partido entre 1 más i menos 1. Si saco mínimo con múltiplo, quedaría en el denominador 1 más i, y arriba me quedaría 1 menos 1 más i elevado a menos n, perdón, a más n, y aquí me quedaría partido entre 1 más i, me quedaría 1, y en este caso, pues para sacar aquí el denominador multiplicaría 1 por 1 más i. En este caso, menos 1 menos i. ¿Qué consigo? Que se me vaya 1 más i y 1 más i que está en el denominador, y que se me vaya el menos 1 con el más 1. Y por tanto me quedaría que la suma de la progresión geométrica va a ser igual a 1 menos 1 más i elevado a n partido entre menos i. Pero como no me gusta que aparezca el denominador el i con el signo menos, cambio el signo a todo y me quedaría 1 más i elevado a n menos 1 partido entre i. Esta va a ser, por tanto, el valor de la suma de toda esta progresión geométrica. ¿Qué voy a hacer, por tanto? Pues volver a expresar el valor de s multiplicando a por este valor como suma de la progresión geométrica, y me daría lo siguiente. Me daría que el valor final s va a ser igual a A por la suma de la progresión geométrica, que hemos visto que era 1 más i elevado a n menos 1 partido entre i. Por tanto, esta va a ser la fórmula simple que voy a utilizar cada vez que me pidan calcular el valor final de una renta constante, que lo he obtenido de forma razonada, de forma matemática. Y en matemáticas financieras, como esta expresión es un poquito larga, se va a simplificar diciendo que s va a ser igual que a por s sub i. Por tanto, el valor final de una renta temporal y constante, y además en este caso inmediata y postpagable, se puede representar mediante la fórmula valor final igual a A por S sub i, o su equivalente, que sería A por 1 más i elevado a n menos 1 partido entre i. Igual que hice antes, dos aspectos importantes. Primer aspecto, la interpretación económica del S sub i, que va a ser muy similar a la interpretación económica de la función A sub i, ya que si yo considero que una renta va a ser de términos de cuantía fuera de términos de cuantía 1, el valor final sería igual a 1 por S sub i. Por tanto, ¿cuál será la interpretación económica de S sub i? Va a ser el valor final de una renta temporal, inmediata, postpagable y de cuantías constantes de valor 1. Por tanto, va a ser el valor actual de una renta unitaria, por una parte. Por otra parte, si aplico esta fórmula genérica A por S sub i a esta renta constante en particular, observo que me lleva justo al momento en el cual vence el último término, que es el momento n. Sabiendo eso, voy a intentar utilizar esta fórmula de valor final para resolver cualquier combinación posible de renta constante. Es decir, esta fórmula me va a servir para rentas constantes, temporales, inmediatas y postpagables, o diferidas o prepagables, como veremos a continuación en los vídeos del problema. ¿De acuerdo? Como veis, no aprenderé este desarrollo para cada tipo de fórmula, para cada tipo de renta, sino que, habiendo llegado a la fórmula final de este tipo de renta, lo aplicaré a cualquier otro haciendo mínimas modificaciones, como veremos posteriormente. Hemos visto, por tanto, para esta renta tipo, que es una renta temporal, inmediata, postpagable y constante, el valor actual y el valor final, mediante dos fórmulas distintas. Pero también quiero transmitiros que, como al fin y al cabo, el valor actual es el valor de la renta en el momento 0 y el valor final es el valor de la renta en el momento n, obteniendo el valor actual, yo podría calcular el valor final capitalizando el valor de ese año 0. Por ejemplo, el valor final sería igual el valor actual capitalizado al tipo de interés n periodos. Si por ejemplo me pidieran cuál es el valor de la renta en el año h, pues igualmente calculando el valor actual y capitalizando los h periodos me llevaría el valor en cualquier momento, ¿de acuerdo? De forma genérica, si yo capitalizo este valor a desde el año 0 hasta el año n, obtendré el valor final, y al revés también. Si yo tengo el valor final y ese valor lo actualizo en n periodos, también obtendría cuál es el valor actual. Es una forma sencilla de obtener el valor actual a partir del final o el valor final a partir del actual. Si hablamos de una renta unitaria,
el valor final de una renta unitaria sería igual a S su NI. Y el valor actual de una renta unitaria sería igual a su NI. Por tanto, en este caso también podría calcular el valor final como el valor actual capitalizado en el periodo 2. En este caso sería el valor final, sería igual a S su NI, sería igual al valor A su NI capitalizado. Vamos a centrarnos en esta expresión para ver si efectivamente no solamente si a partir del valor actual puedo obtener el valor final, sino si a partir del A sub NI puedo obtener el valor S sub NI capitalizándolo en el periodo 2. Para ello vamos a resolver la parte. A sub NI sería 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. Si yo esto lo multiplico por 1 más i elevado a n, me debería dar, según esta expresión, S sub NI. Vamos a verlo. Para poder operar, ¿qué haría? Multiplicaría 1 más i elevado a n por el primer sumando, que es 1, y luego lo multiplicaría por el segundo sumando, que sería 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a n. Todo ello partido entre i. Pues bien, aquí tengo por una parte que 1 más i elevado a n se quedaría tal y como está, y me quedaría menos 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a n. Como es misma base y distinto exponente, va a ser igual a la base elevado a la suma de los exponentes, menos n más n, partido entre i. Como vemos aquí, el menos n y el más n se me iría y me quedaría 1 más i elevado a 0. Y siempre cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Por tanto, es igual a 1 más i elevado a n menos 1 partido entre i, que efectivamente coincide con la fórmula del S sub n. Por tanto, no solamente puedo calcular a partir del valor actual del valor final, si capitalizo el valor actual 1 más i elevado a n periodos, sino que también puedo plantear esa equivalencia entre el S sub n y el A sub n. Multiplicando el A sub n por 1 más i elevado a n obtendré S sub n como acabo de demostrar.